Hoy en KTVB en español, Bryan Kohberger se declara culpable de asesinar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. Y desde México llegan 2 maestros para promover el desarrollo sociocultural en los estudiantes migrantes. Y después de un 4 de julio con tormentas, regresa el sol y suben las temperaturas. Les daré esos detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB. Mi nombre es Héctor Mendoza y es un placer saludarles y comenzamos con nuestras noticias. Are you pleading guilty because you are guilty? Yes. Este miércoles, Bryan Kohberger se declaró culpable de asesinar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. La selección del jurado para el juicio iba a comenzar a fines de este mes, pero ahora sabemos que su sentencia se llevará a cabo el 23 de julio. El juez repasó uno por uno cada uno de los 5 cargos. 4 cargos de asesinato de primer grado y un cargo de robo. Bryan Kohberger se declaró culpable de cada uno. Bajo un acuerdo de culpabilidad, Kohberger evitará la pena de muerte, pero será sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El acusado también renunció a su derecho a todas las apelaciones. Los fiscales del condado de Latah compartieron parte de la evidencia que su equipo estaba preparado para presentar en el juicio, demostrando que Kohberger fue responsable de los asesinatos. El acusado ingresó a la residencia, subió al tercer piso y con un cuchillo mató a Madison Mogen y Kaylee Gonzalez. El acusado, al salir de esa habitación por alguna razón, terminó dejando la funda del cuchillo de K-Bar, que fue dejada sobre la cama junto al cuerpo de Madison Mogen. Los expertos de laboratorio pudieron identificar el ADN de un hisopo como proveniente del padre de la persona cuyo ADN se encontraba en la funda del cuchillo que estaba junto al cuerpo de Madison Mogen y la cama. Thompson también habló sobre los registros de llamadas telefónicas y los videos de vigilancia, los cuales señalaban y conectaban a Kohberger con la escena del crimen. El siguiente y último paso en este caso de alto perfil será la audiencia de sentencia, que está programada para el 23 de julio. Ese será el momento en que las familias de las víctimas tendrán la oportunidad de dirigirse a Kohberger y compartir cómo han sido impactados por las pérdidas de sus seres queridos. Y en otras noticias, a principios de esta semana, un hombre de Phoenix, Arizona, murió ahogado en el río de Boise. Se trata de Clinton Bishke, de 34 años, y según la policía, el hombre se encontraba flotando en el río con sus amigos el lunes por la noche, y alrededor de las 7 las autoridades fueron llamadas a una zona del río cerca de la calle South 9 y el Boulevard Royal. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a Bishke bajo el agua después de que su flotador se quedara atrapado en los árboles. El hombre fue atendido inmediatamente, pero lamentablemente no sobrevivió. El forense del condado de Ada confirma que fue un ahogamiento accidental y la policía de Boise ahora está investigando. Y ahora hablemos de una historia muy lamentable. Un niño de 8 años ha fallecido después de haber sido atropellado por un camión mientras andaba en bicicleta. El miércoles por la noche, la policía de Boise respondió a la intersección de Nez Perce y Pacific en Boise, donde un camión atropelló a un menor en bicicleta. El pequeño fue llevado por paramédicos al hospital y la policía de Boise está investigando el incidente. Y ahora hablemos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque se espera que analicen 2 casos, incluyendo uno aquí en Idaho, en relación con leyes que prohíben a atletas transgénero competir en deportes femeninos de secundaria y universidad. Los casos involucran a 2 estudiantes transgénero que impugnaron las prohibiciones en Idaho y Virginia Occidental. Los estudiantes ganaron medidas que les permite continuar compitiendo en deportes. En Idaho, el caso Little versus Hecox, una alumna universitaria de Boise State quería correr en el equipo de atletismo, pero la ley de equidad en los deportes femeninos de Idaho promulgada en el 2020 prohíbe que los hombres biológicos compitan con las mujeres biológicas. El 9º circuito detuvo la ley que entrará en vigor. Ambos casos cuestionan si tales leyes violan la enmienda número 14 de la Constitución, la cual exige que la ley se aplique por igual a todos. Los argumentos orales se esperan llevar a cabo antes del tribunal antes de terminar el año que se diga, y sabemos que se tomará una decisión final en junio del año que viene.
Y el gobernador Little emitió una declaración diciendo, en parte, diciendo que Idaho fue el primer estado en dar un paso adelante y prohibir que los niños y hombres compitan con las niñas y mujeres en deportes organizados. Desde entonces, decenas de otros estados han seguido el ejemplo. Hemos seguido con ese compromiso con mi orden ejecutivo, la Ley de Defensa de los Deportes Femeninos en 2024. Estoy orgulloso de trabajar con mis compañeros legisladores para impulsar políticas sensatas que protegen el estilo de vida estadounidense. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Estamos viendo que para el viernes tuvimos tormentas, altos vientos, lluvia y en ciertos lugares tormentas eléctricas, y eso pasó todo el día. Aquí estamos viendo este satélite y radar que nos enseña lo que pasó por la mañana y lo que vimos por la tarde el viernes. Algo un poco más activo para ese 4 de julio, pero al llegar vamos a ver que ese sistema que nos está afectando para el viernes va a continuar hacia el este y va a salir y nos va a traer condiciones más secas, más soleadas, y vamos a ver las temperaturas empezar a subirse, a llegar a calor extremo para la semana que viene. Y aquí les voy a poner a este modelo a futuro donde se ve para el sábado ese sistema empieza a salirse y veremos que las condiciones y las temperaturas se mantienen en los 80s o algo fresco con un poco de sol y también menos nubes vamos a esperar para el sábado. Ya llegar el domingo vamos a ver que ese sistema aquí en la costa de California nos va a traer un flujo del suroeste que nos va a mantener seco y nos va a mantener cálidos. Eso agregando ese sistema alto que nos va a subir las temperaturas, vamos a ver que empiezan a incrementarse el domingo, siguen subiendo el lunes y empiezan a llegar a calor extremo, porque vamos a ver que esto se amplifica ya llegando a mediación de la semana que viene, y es por eso que estamos anticipando temperaturas que llegan a casi 100 grados para el lunes y empiezan a llegar a 100 grados o posiblemente más, 1 o 2 grados ya que lleguemos para el martes y el miércoles. Aquí les voy a enseñar aquí en nuestro pronóstico extendido que las temperaturas se mantienen medio fresco aquí para el sábado. Normalmente llegan a casi los altos 80, pero aquí un poco bajo de lo normal. Ya que lleguemos al domingo, esas temperaturas suben a 90 grados, llegamos a casi 100 grados, ahí a 97 para el lunes. Ese sol continúa con nosotros, vientos muy leves, y llegamos a empezar a subir las temperaturas, no solo en la tarde que llegan a casi 100 o más aquí en el Valle de Tesoro, pero también veremos las temperaturas por la mañana casi llegar a 70 grados para el miércoles. Y Idaho Organization of Resource Council, también conocido como IORC, está coordinando su quinto fondo anual para el calor y presencia de humo. Nuestra reportera Leslie Macías habló con miembros de esta organización para aprender más de las nuevas metas que tienen para este año. Leslie, ¿qué nos puedes contar? Héctor, con las temperaturas ya extremadamente altas, ya se puede imaginar la calor que pasan los campesinos día a día. Por eso, esta organización dice que es importante organizarse en estos tiempos de altas temperaturas. Escuchemos. El IORC se está organizando por quinto año su campaña para el calor y el humo. Este año enfocándose en la misma misión, pero con nuevas metas. Aquí estamos para poder hacer cambios y que ellos sean los líderes más poderosos en Idaho. Durante las actividades de distribución en el campo, el equipo ha notado el impacto directo de su labor en las comunidades a las que sirven. Sabemos que el trabajo que hacemos está haciendo un impacto porque los comentarios que recibimos cuando vamos y damos y hacemos estas distribuciones de artículos esenciales, sea el agua, cachuchas, Gatorade, gorras, mascarillas, guantes, ponchos. El IORC está para ayudar a los campesinos, a la comunidad latina, a los inmigrantes y también a todas las personas que se están viendo afectadas por el clima. Podemos ayudarles con saber conocer sus derechos, podemos ayudarlos con recursos de cómo pueden hablar con otras personas sobre cosas como de inmigración, cómo protegerse de los cambios climáticos. Una meta que tienen este año es de ampliar su alcance a los trabajadores agrícolas en el Valle Mágico, pero los miembros del IORC dicen que se encuentran con un desafío al encontrar voluntarios. Es difícil encontrar esas conexiones y poder expandir fuera de aquí de Treasure Valley porque pues aquí estamos la mayoría.
Voluntarios cubren el Valle del Tesoro y desde Parma hasta Mountain Home, pero hay falta de voluntarios en el este de Idaho. El IORC impulsa la participación comunitaria. Es importante que durante ese tiempo que la gente puede recurrir a nosotros para poder buscar apoyo. Si usted tiene interés en saber más de sus futuros eventos, cómo ayudar o de cómo hacerse un voluntario, puede visitar nuestro sitio web acatvb.com/español. Muy buena información, Leslie, muchas gracias. Y este verano un programa educativo se está encargando de promover el desarrollo sociocultural en nuestros estudiantes migrantes con la ayuda de maestros binacionales. Nuestra reportera Gabriela López nos tiene la historia completa. Desde México hasta Ontario, Oregón, este verano 2 maestros cruzaron fronteras para dejar huellas educativas y culturales en la vida de varios estudiantes. El principal motivo fue de que quería compartir la cultura mexicana con las personas o los niños migrantes que están aquí en Estados Unidos. Este verano, la maestra Yumi López y el maestro Javier Rivera cruzaron fronteras con un propósito educativo y cultural. Poder contribuir en algo a la formación de los niños, sobre todo la educación migrante. Su mayor enfoque ha sido fortalecer el desarrollo de los estudiantes, específicamente los que vienen de familias migrantes. Traerles ese conocimiento o esa cultura para que ellos puedan tener una identidad y un sentido de pertenencia. Para que tengan presente sus orígenes y tengan claro, de dónde vienen y cuál es su parte desde origen mexicano. Como Eva Trinidad, quien es hija de padres nacidos en Guerrero, México. Feliz, me siento feliz cuando voy a eso. Durante el programa, los estudiantes se enfocan en el arte cultural. Aquellos elementos muy característicos de distintos estados de México o de algunos países de Latinoamérica. Y a través del aprendizaje artístico, Eva ha podido conectar más con sus raíces. Me gustó mucho cuando empezamos a aprender de los chinelos porque vienen de Guerrero. Además, el arte ha logrado conquistar el corazón de alumnos originarios de Estados Unidos. Me ha sorprendido que niños americanos, están interesados en la cultura y en las artesanías de México, ¿no? Y hasta me dicen, ¡ay, me gusta! ¡Ay, qué bonito! Asimismo, esta oportunidad ha fortalecido la manera en que los maestros enseñan. Cuando yo regreso a México, tengo una visión más sólida de la educación a nivel internacional y sobre todo que puedo desarrollar en mi trabajo diario. Y su enfoque como educadores. Vengan de donde vengan, sepan a lo mejor hablar o no hablar el idioma, o tengan otros pensamientos, tratar de unirlos, que todos sean parte de un equipo, de un grupo. Y hoy viernes es el Día de Independencia aquí en los Estados Unidos y si usted está buscando un lugar para celebrar el 4 de julio de forma segura, aquí tenemos una lista de algunos espectáculos de fuegos artificiales en nuestra área. En Boise puede dirigirse al Parque Ann Morrison. Los fuegos artificiales están programados para empezar a las 10:15 de la noche. En Meridian, la celebración comienza en el Parque Story con los fuegos artificiales programados para las 10:20 y los cohetes de Caldwell se realizarán en el Parque Brothers al anochecer, pero si no puede salir, nosotros transmitiremos el espectáculo de fuegos artificiales en Boise durante las noticias a las 10 aquí en el canal 7, ktv.com y la aplicación KTVB Plus. Le queremos recordar a usted en casa que este fin de semana la Policía Estatal de Idaho aumentará sus patrullajes en el sureste del estado, porque el Día de la Independencia es una de las fechas más peligrosas para manejar. Por eso las autoridades están reforzando la seguridad en las carreteras. Más oficiales serán enviados a McCall, uno de los destinos más populares para celebrar. Además, la Policía Estatal formará parte de esto contra conductores ebrios en el Valle de Tesoro. Ese operativo estará activo desde hoy hasta el domingo. ISP recomienda a los conductores que revisen sus vehículos antes de salir, llantas, frenos, luces y niveles de flujos, siempre usar el cinturón de seguridad y nunca manejar bajo los efectos del alcohol. Si usted ve a alguien conduciendo de forma peligrosa o necesita ayuda urgente, llame al 911.
Y con eso nos despedimos. Gracias por sintonizar sus noticieros locales. Para más noticia en español, aquí estará nuestro sitio web y no se olvide seguirnos en nuestra página de Facebook.